He grabado la intro de este video como 3 veces porque no sé qué estoy haciendo. Hola chicos, bienvenidos a uno más de mis videos. Este es Kyoko S. Words y el día de hoy les traigo el tercer video de esta edición de Octubre Escalofriante. Con este tercer video seguimos con la temática de el terror, pero en la mente humana. Y más que todo con este video corroboro que la mente humana puede ser maravillosa y al mismo tiempo puede ser de lo más perturbadora posible. Como pudieron haber leído en el título de este video y ustedes más o menos ya se hacían idea de qué iba a tratar, hoy vamos a hablar de libros que inspiraron asesinatos y crímenes muy terribles. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Antes de empezar este video, y como este video está estrechamente relacionado con el anterior, sí quiero aclarar algunas cosas que no hice en el video pasado porque no creí necesario, pero aquí creo que sí es importante, y es la diferencia entre los casos y la relación con el libro. Primero, si ustedes no saben de qué les estoy hablando, es porque ustedes no han visto mi video anterior. Los invito, se los voy a dejar aquí en la i. Es el video sobre el libro maldito El Guardián entre el Centeno, y la dinámica es muy parecida a lo que va a ser este video, solamente que está dedicada completamente al Guardián entre el Centeno. Y los casos que salen en El Guardián entre el Centeno y los casos que salen aquí tienen una ligera diferencia. Esa diferencia es que algunos de los casos que yo nombré en ese video no se les puede atribuir una correlación de causalidad, sino más bien algo como casualidad. Por ejemplo, el caso de John Lennon, definitivamente hay una relación estrecha y una causalidad, porque no por nada el asesino usó partes del libro en su defensa. Dijo que incluso el libro El Guardián entre el Centeno era su declaración, y además él también dijo que incluso había tratado de moldear su vida como a la vida del protagonista del libro. Caso muy diferente al asesinato de Rebeca, donde casualmente el asesino tenía un ejemplar del Guardián entre el Centeno con él cuando cometió el asesinato. Son dos relaciones muy distintas. ¿Por qué puse las dos tal vez en la misma categoría? Bueno, pues porque básicamente estos casos hacen que alimenten el mito de que El Guardián entre el Centeno sea un libro maldito. En este video todos los casos tienen una inspiración directa, o sea que se nota que las personas tomaron elementos del libro para cometer sus crímenes, asesinatos, etc. Ahora, tanto para el libro El Guardián entre el Centeno como para todos los libros que voy a nombrar aquí, el libro no es la causa directa del asesinato. La culpa es enteramente del asesino, del criminal, que debido a una malsana forma de interpretar el libro decidió inspirarse en él. Ahora sí vamos a empezar propiamente con los casos. Este caso está semi inspirado en un libro de Stephen King y en una canción de Pearl Jam, que es un grupo de rock muy reconocido. Vamos a hablar del caso de Barry Locatis. Barry, cuando cometió el crimen, era un niño de 14 años. Desde pequeño Barry siempre tuvo problemas familiares, tuvo que enfrentar el divorcio de sus padres, la depresión de su madre, la ausencia de ambas figuras paternas, así que Barry psicológicamente tenía mucho con qué lidiar. De hecho, al momento de él cometer el asesinato, él ya estaba medicado para superar su depresión. El 2 de febrero de 1996, Barry asaltó su escuela en Estados Unidos, vestido como un vaquero del viejo oeste, con un rifle calibre 30, un revólver calibre 357 y otro era calibre 25. Ese día Barry tomó a varios de sus compañeros como rehenes, luego abrió fuego y mató a 2 de sus compañeros, a su profesora de álgebra, y dejó a otro chico al borde de la muerte. El asalto terminó cuando uno de sus profesores logró someterlo y mantenerlo sometido hasta que llegara la policía y lo arrestara. En el juicio, este chico admitió que se había inspirado en el libro Rage, o Rabia como fue traducido al español, de Stephen King, donde efectivamente hay una escena muy parecida a la que recreó Barry en su escuela. Por otro lado, Barry también admitió que él estaba fuertemente inspirado por la canción de Pearl Jam, y la canción se llama Jeremy. Jeremy es una canción con un mensaje bastante controversial de Pearl Jam. Aún así fue uno de los singles más importantes de esta banda en su época. Pearl Jam lo que hizo con esta canción fue recrear, o más bien hacer su versión del caso de Jeremy Dell, que fue un niño que se suicidó en frente de sus compañeros. Jeremy estaba en clase, se levantó, sacó un revólver, se lo metió en la boca y se pegó un tiro, y la canción trata sobre ese caso. El problema aquí y la malinterpretación con la canción de Pearl Jam fue que el videoclip de esa canción es bastante explícito. El videoclip recrea toda la escena del suicidio de Jeremy Dell. Pues el video fue censurado y quitaron la escena donde se veía que Jeremy colocaba el revólver en su boca y pues se pega un tiro. Esto abrió a malinterpretaciones porque en realidad no se sabe
sabe qué fue lo que hizo Jeremy. No se sabe por qué él llevó el arma a la escuela. ¿Era para suicidarse o para matar a sus compañeros? Bueno, pues ya sabemos qué fue lo que interpretó Barry. Por otro lado, volviendo al libro Rage o Rabia de Stephen King, que es un libro que además se le atribuyen otros casos muy parecidos a los que se recrean en el libro y muy parecidos al caso de Barry. Es tanto así que el mismo Stephen King se dijo que estaba muy incómodo con su libro. Actualmente Rabia es un libro descatalogado, es un libro que ya no está en impresión. Cuando le preguntaron a Stephen King sobre esto, él dijo: Rabia es un libro que ya no está en impresión y es algo bueno. De este caso vamos al otro caso, que es un caso mucho menos gráfico, podríamos decirlo así, pero es el caso más largo de todos. Vamos a hablar del caso de Theodore Kaczynski, o como lo conocen mundialmente, el famosísimo Unabomber. Como les dije, el caso de Unabomber fue definitivamente uno de los casos más enredados, más largos y más famosos de Estados Unidos. Unabomber estaba obsesionado con el libro Un agente secreto de Joseph Conrad. Ted era un hombre estadounidense muy estudiado, por supuesto muy inteligente, pero era anarquista, neulodita, que ya les voy a decir qué significa, y por supuesto terrorista, que le hizo pasar muchísimos tragos amargos a lo que fue Estados Unidos y muchísimo trabajo al FBI. Unabomber fabricó 17 paquetes explosivos que envió a profesores, universidades, aerolíneas e incluso llegó a afectar un avión. Entre sus víctimas tuvo 3 mortales y 28 heridos. En realidad, el acto de Unabomber pudo haber sido muchísimo más grave, porque una de sus bombas llegó al equipaje de un avión comercial. Afortunadamente, ese artefacto falló. Lo único que hizo fue sacar una gran humareda, y esto hizo que el piloto tuviese que hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando hicieron el examen del paquete, se dieron cuenta que la cantidad de explosivos que tenía hubiesen sido desastrosos, y obviamente, como era un vuelo comercial, hubiese podido ser una tragedia muy grande con muchísimos muertos, cosa que hubiese dejado feliz a Unabomber, porque en algunas de sus confesiones él dijo que estaba un poco frustrado porque realmente no llegaba a tener víctimas mortales. Esto lo dijo antes de tener su primera víctima mortal, porque al principio sus paquetes cartas bombas solamente dejaban heridos, y para su cometido, que era matar gente, no era suficiente. Para los que no saben, atentar contra un avión es un delito federal en Estados Unidos, por ende la FBI tiene que entrar a actuar, y se abre su más largo proceso para atrapar a un criminal. Unabomber estuvo activo desde el año 1978 hasta su captura, que fue en el año 1996. Su última bomba fue en 1995. De los primeros acercamientos que tuvo la FBI con el material que fabricaba Unabomber, se pudo concluir que él era un hombre con una inteligencia más alta del promedio, que por supuesto era anarquista y que sus bombas eran caseras. Irónicamente, la detención de Unabomber se llevó a cabo gracias a su hermano, pues lo que sucedió fue que Unabomber envió una carta a The New York Times, el periódico de New York Times estadounidense, diciendo que si le publicaban uno de sus manifiestos, él dejaba su actividad terrorista. Obviamente el FBI y los medios estaban en un dilema muy ético, porque publicar o ceder ante un terrorista estaba muy mal visto, pero por otro lado, el publicar su manifiesto de pronto les daría algún tipo de pista. Al final, después del debate, decidieron publicar el manifiesto de Unabomber. El manifiesto se llamaba La Sociedad Industrial y su futuro, y este manifiesto hablaba sobre la decadencia de la raza humana después de la revolución industrial. Y aquí es donde entra el término que les decía arriba. Dentro de esta postura y dentro de su manifiesto, Ted decía que estábamos sufriendo unos terribles efectos por culpa de la tecnología, porque la tecnología y la sociedad actual nos estaba alejando cada vez más de lo que sería el patrón normal de comportamiento de un ser humano. Eso es un neoludita, es una persona que desprecia el desarrollo de la tecnología, especialmente después de la revolución industrial. Así que The Washington Post y el New York Times publican este manifiesto, y ahí es cuando entra el hermano de Unabomber, porque él reconoce la postura de su hermano, el estilo de su hermano, pero especialmente reconoció una frase que Unabomber usaba siempre: no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Y ahí fue cuando entonces, a pesar de sus dudas, porque no podía creer que su hermano era un terrorista, lo denunció. Así fue como Unabomber fue capturado el 3 de abril de 1996. En 1998, Ted, en su juicio, se declara culpable de todos los cargos, de esta forma tratando de evadir la pena de muerte. En estas declaraciones es cuando él afirma ser un gran fan y haber estado obsesionado con el libro Un agente secreto de Joseph Conrad. Incluso admitió que muchas veces utilizó el apellido Conrad como un alias para registrarse en hoteles, en diferentes instalaciones, y así no ser detectado. También, por supuesto, estaba muy identificado con el protagonista de la novela. Ambos eran anarquistas, ambos eran revolucionarios, tenían desprecio y hostilidad por la sociedad, y en general estaban muy faltos de afecto. Confesó que leyó más de una docena de veces la novela, y obviamente al momento de la captura se encontró un ejemplar de la novela en su hogar. Muchos de sus familiares también testificaron que varias veces Unabomber repartió un ensayo sobre la novela
tratando de convencerlos de que leyeran la obra, porque para Una Bomber la única forma de que sus familiares pudieran entenderlo a él y a su posición era leyendo el libro. Y vamos a seguir con el siguiente caso que se va a poner a prueba un poco nuestro estómago. Es el caso de Leonard Lake y Charles Ng con la famosísima Operación Miranda, y por favor no olviden el nombre Miranda. Vamos a empezar con Leonard Lake. Lake era un hombre perturbado, fue retirado de la guerra de Vietnam porque en medio del servicio se le detectaron sus primeros síntomas de esquizofrenia. Por otro lado, Charles Ng era un hombre de Hong Kong, tuvo varios problemas desde pequeño con la justicia, fue expulsado de varias instituciones y así fue como llegó a Estados Unidos, y al momento en que se conocieron él estaba siendo perseguido por la Marina por haber robado varias armas. Hay varias versiones de cómo se conocieron Leonard Lake y Charles Ng. Una de ellas es que se conocieron a través de un aviso personal que habían puesto en una revista, y otra es que tenían un amigo en común y simplemente se conocieron y empezaron a hacer, por supuesto, muchos planes macabros juntos. Para ese momento Leonard Lake tenía una propiedad como un rancho más o menos de 1 hectárea, y entre lo que fue 1984 y 1985 Charles y Leonard se dedicaron a hacer de este rancho, de esta propiedad, un campo de tortura. Crearon un búnker bastante pequeño de hormigón que tenía 2 habitaciones. Una era un cuarto secreto con un espejo unidireccional, eso quiere decir que por fuera es un espejo y por dentro se puede ver lo que sucede al otro lado, que básicamente era como un estudio de grabación. Al otro lado era una cámara de tortura. Tenían una cama metálica con instrumentos para inmovilizar brazos y piernas, instrumentos de tortura. En alguna de las paredes tenían muchas fotos de muchas mujeres siendo torturadas, violadas y mutiladas. Leonard y Charles tenían en su objetivo principal mujeres jóvenes. Querían hacerlas sus esclavas sexuales, pero a la hora de la verdad ellos masacraron parejas, mujeres con hijos, una familia entera. De manera indiscriminada ellos elegían a sus víctimas que veían caminando por ahí, las drogaban, las atacaban y las metían al búnker, pero tenían destinos diferentes dependiendo de su sexo y su edad. A las mujeres las llevaban al búnker, a los niños simplemente los mataban y a los hombres los liberaban en la propiedad. Pero lo que sucedía con la propiedad es que estaba llena de trampas, casi que recreando un campo militar de la guerra de Vietnam, y ellos al liberarlo lo que se dedicaban era a cazarlo. Por supuesto, el destino de las mujeres que llevaban al búnker era muy trágico. Las esclavizaban, las violaban, las torturaban, las mutilaban, las grababan y por supuesto al final las mataban de las peores formas posibles. De hecho, Charles declaró muchas veces que el placer de escucharlas gemir, quejarse, rogar por su vida era lo que a él se le hacía tan exquisito. Así que por supuesto no había otra forma de satisfacer sus deseos sexuales si no eran por medio de la mutilación y la violación. La captura de ellos se dio por motivos ajenos completamente a lo que hacían en el búnker. Se dio porque ellos estaban asaltando una tienda y Charles logró huir, pero Leonard Lake no lo logró. Fue capturado por la policía y al momento en que estaba siendo interrogado él pidió un vaso de agua, pidió una pluma y pidió un papel. En la pluma y el papel escribió su verdadero nombre, el nombre de Charles Ng, que era su cómplice. Agarró 2 pastillas de cianuro que tenía cosidas en sus prendas, se las tomó y pues con el vaso de agua se las pasó. Por supuesto, Leonard Lake murió días después. Con la pista de ellos de quién era Charles Ng, pues se dirigen a la propiedad donde estaba el búnker y ahí es cuando empiezan a encontrar toda la película de terror. No más, en la primera inspección encontraron más de 20 kilos de huesos humanos, en restos regados por todo lado, piernas, manos, mutilaciones, calaveras. Además de encontrar la pared llena de fotos, ellos encontraron videos de las mujeres o sus víctimas siendo torturadas. Estos videos fueron como los primeros en lo que fue el comercio snuff, de videos snuff, que podríamos decir que es como un género, pero realmente no sé si sea esa la palabra, pero es un tipo de video que está enfocado a mostrar a personas siendo violadas, mutiladas y asesinadas. Ellos no solamente se dedicaban obviamente a grabar, sino que se supo que llegaron a comercializar con esos videos. Charles fue capturado un mes después en Canadá, ya casi sin dinero. De ahí fue extraditado a Estados Unidos y en Estados Unidos él confesó absolutamente todo. Se le llegaron a atribuir más de 25 asesinatos y 2 familias enteras masacradas por ellos, a lo que por supuesto a Charles se le condenó a pena de muerte que aún al día de hoy creo que no ha sido ejecutada. Era bien conocido que uno de los libros que obsesionaba a Leonard Lake y a Charles Ng, pero especialmente a Leonard Lake, era El coleccionista de John Fowles. Y en uno de los videos que encontraron en el búnker, Leonard expresaba que su filosofía estaba extremadamente relacionada con el libro El coleccionista y que por ende él quería, o ellos querían tener su propia esclava sexual como la tenía el protagonista del libro. Sobre el libro, en el libro el protagonista se llamaba Fred. Fred era un chico que tenía problemas para socializar, pero estaba muy
obsesionado con una mujer y su obsesión lo llevó a secuestrarla y tenerla secuestrada en el sótano hasta el final del libro. Ojo, la chica se llamaba Miranda. Inicialmente Leonard Lake tenía el búnker porque él creía firmemente que iba a estallar una tercera guerra mundial, por supuesto una guerra nuclear, y él quería tener el búnker para salvaguardarse en caso de que estallara la guerra. Pero cuando conoce a Charles Ng, su idea se transforma completamente y muta a los crímenes que hicieron después. Ante la presencia de ambos se forma la idea de que cada uno debería tener su propia Miranda, según las propias palabras de ellos. Y por eso es que les decía al principio, y ahora ya pueden entender por qué le llamaron a toda su actividad criminal, por palabras de ellos mismos, la Operación Miranda. De hecho, al coleccionista se le atribuyen otros casos más, solo que a uno de ellos no se le pudo comprobar, pues el criminal se suicidó antes de admitirlo, pero al momento del suicidio tenía uno de sus ejemplares, y el otro fue inspirado en la versión cinematográfica, no en la versión escrita. Y con este libro terminamos, pero ojo, hay muchos casos más que pude encontrar ahí. Lo que pasa es que no encontré una estrecha relación. De hecho, hay casos inspirados en American Psycho o ataques perpetrados por sectas que usan libros de Isaac Asimov, otros libros de Stephen King y muchos casos más. En realidad dejé estos tres porque creo que con estos tres tenemos suficiente para demostrar lo fatal que puede llegar a ser una lectura impactante con una mente inestable, porque recuerden que en realidad no es culpa del libro, es culpa del lector quien lo interpreta. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen algún otro caso de un libro que haya estado estrechamente relacionado, que haya inspirado un crimen o un asesinato. Yo estaré ya súper pendiente de todos sus comentarios porque ustedes saben que me encanta todo su chisme. Recuerda dejar la manito arriba, compartir, suscribirte y comentar. Y cuando te suscribas, por favor, no olvides prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un video, YouTube te mande una notificación y tú estés ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales, además de mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Les recomiendo que se pasen a Instagram porque en Instagram yo les dejo documentado absolutamente todo lo que tiene que ver con este canal. También les recomiendo que pasen a la I. En la I les voy a dejar la lista de reproducción de todos los octubres escalofriantes, tanto los de este año como los del año pasado y antepasado. Yo por ahora me despido dejándoles un beso así gigante del tamaño de mi felicidad. Dios mío, de que me puedo quitar este tema de encima porque verdad que uy, qué miedo pasé mientras hacía este video. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.